Nuevamente les saludo con gozo desde este lado de la línea, porque mis estimados, tenemos grandes bendiciones de nuestro Dios cada día, y sé que esta semana usted ha vivido de la mano de Dios, aun cuando pareciera ser que existen algunos contratiempos, desperfectos y detalles negativos en nuestra vida. Gracias por darse ese tiempo para poder juntos meditar en la palabra de Dios. Y esta noche, sin preámbulo, quiero que analicemos de manera general qué clase de hombre era nuestro Señor Jesucristo. Sé que en algún momento hemos leído la historia de algún personaje bíblico, de algún personaje histórico, de algún profeta, pero qué mejor meditar en ese hombre que es nuestro Salvador. El libro de Lucas capítulo 4, además de el capítulo 8, perdón, nos muestra a Jesús diciendo que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Pero hay algo que quisiera usted guardar en mente. El verso termina diciendo, y los 12 iban con él. Cuando empezamos a analizar la vida de Jesús en su ministerio, notamos que Jesús tenía un objetivo. El objetivo, predicar y anunciar el Evangelio. Pero atrasito de él venían los discípulos. El ser humano siempre se mueve por objetivos. Si quiere un auto nuevo, quizá empieza a hacer ajustes financieros, un ahorro o ingresa a una deuda, pero va guiado por un objetivo que este personaje tiene. Una persona que desea hacer ejercicio, decide mantener su nivel de alimento, tiene que tener disciplina para poder efectuar el ejercicio y finalmente alcanzar el objetivo. Con todo esto yo quisiera un paralelismo. Usted tiene objetivos, yo tengo objetivos. La sociedad como tal siempre tiene objetivos. Pero esta noche quiero enfocarlo. Jesús vino a este mundo y también tenía objetivos. Cuando hay alguien con objetivos, las personas suelen seguir. Por ejemplo, Walt Disney tiene objetivos y hay muchos niños y adultos que también le persiguen a esos objetivos. Las grandes cadenas televisoras, radiodifusoras tienen objetivos. Por eso hay mucha gente que le sigue. Y así podríamos enlistar a personajes y muchas cosas más. Sin embargo, mis estimados, esta noche yo quisiera que usted recordara que Jesús tiene un objetivo estando en esta tierra y es predicar, anunciar el Evangelio. Y entonces los 12 discípulos van detrás de él. Con esto podríamos decir que como primera característica, Jesús es el primer predicador de circuito, porque iba a todas las aldeas, a todas las ciudades. Eso lo describe el libro de Lucas. El libro de Marcos, por ejemplo, capítulo 3, verso 21, nos dice que un día Jesús estaba predicando, estaba desarrollando este ministerio, pero sus amigos llegaron a verlo y dijeron, no, él está loco. Por eso dice el verso, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, no, está fuera de sí. ¿De qué modo los amigos podrían pensar que estaba fuera de sí? Jesús tomaba el objetivo, hablando físicamente y en esta tierra, como un objetivo real. Muchas veces solemos caer en el conformismo y decimos, con un poquito basta. No, no hay que irnos tan allá. Tal es así que esto lo hemos aplicado al estudio de la palabra de Dios. Con un poquito basta. No, no es necesario. Si ya leí, ¿por qué de ir a la iglesia? Si ya fui a la iglesia, ya no es necesario que lea. Algo así sucedía con sus amigos. Sin embargo, Jesús les está mostrando que sus objetivos de Él son puntuales. Juan 2, por ejemplo, dice que Jesús se atrevió a arriesgar la vida para purificar el templo.
Por ejemplo, dice que tomó unas cuerdas en el capítulo 2, verso 15, y entonces empezó a limpiar el templo porque había sido invadido de ovejas, de bueyes, había mesas, palomas, algo que los que estaban allí, en lugar de tomar la sinagoga o templo para un lugar de adoración, ahora se había convertido en un espacio de ventas, mercadería y todo menos adoración. Jesús se acerca y les dice a los que venden palomas, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron, dice el verso 17, el celo de tu casa me consume. Aunque parece ser que Jesús en este momento es muy áspero, mis estimados, el contexto bíblico nos dice que él era celoso de la casa de su padre, pero no con los celos que hoy se han estandarizado a nivel sociedad. Él estaba indignado por lo que el ser humano estaba haciendo con la casa de su padre y sin pecar limpió este templo. Mis estimados, quiero hacer un paralelismo. Imagínense que usted llega a la iglesia, al templo donde usted acostumbra a reunirse, y se da cuenta que están vendiendo, que hay un mercaderío en lugar de estar adorando a Dios. Jesús nos muestra la importancia y la firmeza que se debe tener con las cosas de Dios. Además de eso, también nos habla, por ejemplo, de la compasión. El libro de Mateo capítulo 9, verso 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Una sociedad que vivía en ese momento que no tenía rumbo, no tenía objetivos. Tal es así que hoy en día no estamos muy lejos de ese tipo de sociedad. Porque un rebaño sin pastor no tiene dirección, sentido ni fortaleza. Hoy en día pareciera ser que sale un famoso y lo seguimos. Ya no es famoso y cambiamos a otro, a un líder político, a un líder cantante, y la sociedad anda sin rumbo fijo. Bueno, dentro de toda esta parte, mis estimados, algo así ocurría. Pero dice la palabra de Dios que Jesús sintió compasión de ellos. Saliendo Jesús, dice Mateo capítulo 14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Escuche bien, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una característica más de nuestro Señor Jesucristo es que no solamente era compasivo en palabra, no solamente tenía compasión en su corazón, es una persona que estaba preocupada por los enfermos. Tal es así que entonces cuando los vio enfermos dijo, yo tengo que ir y tengo que sanarlos. Además de las personas enfermas, Mateo capítulo 15, siguiente capítulo, nos habla de las multitudes hambrientas, por ejemplo. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y así como estos ejemplos, mis estimados, vamos aprendiendo de Jesús, una persona con objetivos como predicar y anunciar el Evangelio, una persona comprometida con los objetivos a tal grado que sus compañeros y amigos le llaman loco. Además de eso, vemos a un Jesús que llega con una indignación al templo y decide purificarlo, aún poniendo en riesgo su vida. Esta es una característica especial porque a veces vemos que algo está mal, pero por miedo a que alguien nos vaya a refutar, a confrontar, decidimos guardar silencio. Jesús lo hizo para salvar a todos aquellos que venían detrás. También vemos a un Jesús que es compasivo con las multitudes que no tienen dirección ni sentido. Hoy en día mucha gente se pregunta, ¿y qué hago en este mundo? ¿Y qué hago aquí?
¿Y para qué nací? Mis estimados, Jesús es la muestra del interés que tiene por ayudarnos en ese aspecto. Además de eso, cuando una persona estaba enferma, acabamos de ver en el capítulo 14, Jesús se acercaba para sanarle y mucho más en el capítulo 15 para los hambrientos. Lucas 7, por ejemplo, nos habla de cuando Jesús atiende a una viuda. Marcos capítulo 1 nos habla de cuando atiende a un leproso. En Marcos 9:22 a un padre y en Marcos 5 a un endemoniado. Con todo esto, mis estimados, yo quisiera que usted vaya analizando y concluyendo. La vida de Jesús es una vida de mansedumbre y es una vida de bondad. Un día, Juan 13 nos narra que reunió a sus discípulos y entonces, teniéndolos ahí cerca, les empieza a lavar los pies a estos discípulos. Y cuando les está lavando los pies, uno dice, no, Señor, no me laves. Y Jesús le explica con paciencia el significado del lavado de los pies. Y entonces este discípulo, comprendiendo, le pide, no solo me laves los pies, sino mi cuerpo entero. Con esto, mis estimados, Jesús está dando una muestra de humildad donde siendo el líder servía a sus discípulos. Son ejemplos muy grandes y a veces difíciles de poder comprender porque a veces quienes desarrollamos un liderazgo decimos yo tengo un rango mayor, ¿cómo puedo servir al que me sirve? Jesús nos deja ese ejemplo. En sus propias palabras Jesús mencionó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis estimados, Cristo, viendo a la sociedad metida en problemas, dilemas, necesidades, se atreve a hacer una invitación y decirles, miren, pueden venir a mí que yo los puedo hacer descansar. Con todo esto, mis estimados, usted debe sacar una síntesis del carácter de Cristo. Todavía Isaías 53 nos profetizaba, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Lucas 4, por ejemplo, nos habla de cómo Jesús se atrevió a demostrar y a proclamar el Evangelio en su propia ciudad natal. Seguramente usted ha escuchado la frase común de decir que nadie es profeta en su propia tierra. En esa sociedad que lo estaba rechazando, en esa ciudad, para ser más preciso, Jesús tiene una muestra de valor diciendo, también les voy a dar un mensaje. Cuando las cosas estaban complicadas y a Jesús lo querían apedrear en esa ciudad de Betania, él se aleja, pero llega a sus oídos la noticia de que Lázaro, su amigo, acaba de morir. Entonces, con el riesgo de que lo pudieran apedrear nuevamente, Jesús decide venir al encuentro de María y Marta y para poderle dar nuevamente vida en resurrección a Lázaro. En ese momento él estaba en riesgo porque podría ser la coartada puntual para que Jesús fuera apedreado nuevamente. En Marcos 5, por ejemplo, del 1 al 9, nos dice que demuestra su ministerio con ese intrépido, que realmente era un loco. Toda la gente, cuando usted lee el contexto, le tenía miedo a ese personaje. Pero Jesús se acerca con valor para tratar, bueno, no para tratar, para enfrentar y para liberar a este hombre. Era un hombre bastante violento, con fuerza sobrehumana, pero sobre todo satánica. Cuando los fariseos también se rebelaban en contra del pueblo y en contra de Dios, Jesús en Mateo 23 les muestra de manera puntual y frontal esos errores en los que estaban cayendo. Los condena frente a la sociedad y de frente. Esto sin duda alguna desarrolló un caos a través de todo su ministerio.
Y digo un caos, mis estimados, porque conocemos que Jesús muere a manos de estos líderes supuestamente seguidores de Dios. Juan 15 nos habla, por ejemplo, del amor al hablarnos de que Jesús es parte de la Trinidad, porque Cristo naturalmente ama a aquello que también su Padre ama. Cuando estuvo en esta tierra de manera física, la Biblia nos dice que amó especialmente a José, por ejemplo, en Juan 14, también amó a su Padre Celestial. Los discípulos fueron amados por él, también Juan 13, capítulo 17 y capítulo 12, además del 19 nos lo narran. Amó a los niños pequeños, de acuerdo a Marcos capítulo 10. Tuvo amigos íntimos, como acabamos de ver, Marta, María, Lázaro en Juan 11. Y amó incluso a la ciudad de Jerusalén. Mateo 23 y Lucas 19 nos hablan de esto. ¿Por qué este preámbulo de quién es Jesús? ¿Cuáles son los rasgos de su personalidad, de sus objetivos y de su carácter? Mis estimados, este aspecto lo menciono porque el libro de eventos de los últimos días dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Como seres humanos, tenemos una tendencia muy grande. Si un niño está frente al televisor y mira Spider-Man, más temprano que tarde, brincará, se moverá o tratará de hablar, verse como Spider-Man. Si un niño está parado frente a X personaje, lo va a imitar. Pero ¿qué cree? También ocurre con los que somos adultos. Vemos a un personaje y queremos vestir con su outfit. Vemos a un grupo musical y queremos tener esos rasgos, vestuario, y usted me comprende en cuán fácil es volvernos imitadores, porque así somos como seres humanos. Al hablar de Jesús y esa pequeña gema donde se nos menciona que Jesús volverá hasta que su pueblo pueda reflejar el carácter, aquí viene un desafío. Si en esta noche nos pusieran un espejo espiritual, porque el espejo físico sin duda nos dice instantáneamente qué es lo que hay al frente y por eso se refleja. Sin embargo, mis estimados, al hablar del espejo espiritual esta noche quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar y analizar en qué se refleja en ese espejo espiritual. Porque muchas veces con nuestra forma de hablar podemos decir qué tipo de personas somos, con nuestra forma de actuar ni se diga. Pero mis estimados, el libro de Eventos de los Últimos Días nos dice que en cuanto nuestro carácter se parezca al de Cristo, entonces Jesús va a venir. Y aquí hay algo importante, porque yo no sé qué sienta usted en todo este caos ecológico que está sucediendo en nuestro mundo. Temperaturas, desastres naturales, sequías, se aproximan hambrunas que no nos debieran sorprender, porque hemos sido anticipados y anunciados por la profecía que todo esto ha de acontecer y solo será el principio de dolores. Mis estimados, un alumno imita a su maestro, un hijo imita a su padre, un cristiano debiera imitar a Cristo. Le he presentado esta noche un parámetro de manera muy superficial y general. ¿Quién es Cristo? Si en nuestra vida estamos mostrando mansedumbre, mostramos ayuda a los demás y nuestro carácter está siendo reflejado como es el carácter de Cristo, yo no le felicito porque caeríamos tal vez en vanagloria. Le exhorto y le animo para perfeccionarlo aún más. Si nuestro carácter ha sido deficiente, mis estimados, tenemos un trabajo que realizar. Jesús tenía objetivos. Difícilmente, como seres humanos, a veces ponemos objetivo el compartir la palabra de Dios. A veces nos gusta aprender, aprender, aprender y aprender, lo cual es bueno, pero también es importante compartir. Vimos al inicio que Jesús iba predicando y los 12 discípulos iban detrás de él. A veces nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren seguir nuestros pasos o por qué se nos están perdiendo, mis estimados,
porque el ejemplo y la dirección somos nosotros los adultos. Al mismo tiempo, mis estimados, decimos que un alumno se parece al maestro. Nuestro carácter se reflejará como el de Cristo en la medida que dejemos que Él sea nuestro maestro. Quiero terminar esta noche diciendo, todo cristiano, esto está en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar, grave bien eso, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Mis estimados, este caos climático y mundial es la pauta en los tiempos finales. Acabamos de salir de una pandemia, acabamos de pasar terremotos, hablo de algunos años atrás, pero si usted a la luz de la Biblia lo analiza, son señales que Dios nos está dando. Si somos indiferentes o ignoramos, no podremos comprender lo que está sucediendo. Pero mis estimados, una manera de parecernos al Maestro es dejar que Él nos guíe. Yo sé que hemos perdido seres queridos y que todo lo que vemos en este mundo ya no nos agrada. Esta noche la invitación y el desafío no es para que usted solamente aprenda, aprenda y aprenda, sino para que recuerde que es importante reproducir nuestro carácter, reflejando el carácter de Cristo, principalmente con objetivos, como los que Él tuvo y acabamos de mencionar. Por eso le agradecemos que nos haya dado este tiempo. Le exhortamos para que cada día hagamos del ejemplo de Cristo una vivencia también real en cada una de nuestras vidas. Y con la ayuda de Dios, que nuestro carácter entonces pueda ir siendo perfeccionado y apresuremos entonces la venida de Cristo. Que el Señor les bendiga.